Que Dios les bendiga a mis hermanos de Nuevos Comienzos. Estamos aquí esta noche para hacer el estudio. Déjame bajarme aquí, mi volumen. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por poder estar una vez más, Señor, a tus pies para poder aprender de tu palabra, para poder compartir. Señor, anhelamos el tiempo cuando nosotros podemos estar juntos para ya poder dar un abrazo, un saludo, conversar. Pero por ahora, Señor, estamos con ciertas limitaciones. Pero lo que es la exhortación de tu palabra es para no dejar de congregarnos. Y es lo que estamos haciendo. No dice no dejar de congregarnos en el santuario. No dice no dejar de congregarnos en la sinagoga o en el parque. Solamente que tenemos que no dejar de reunirnos. Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos reuniéndonos, Señor, que estamos unidos en un mismo espíritu. En la misma manera, cuando oramos por alguien que no está presente con nosotros, vemos que estamos orando y que esas oraciones están tocando a esa persona, que estamos levantando esas oraciones. También, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu. Vemos que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, los otros autores del Nuevo Testamento estaban escribiendo, aunque estaban lejos, estaban hablando, escribiendo hacia ellos y sabiendo que el mismo espíritu estaba en Galacia o en Corinto o en Jerusalén, igual como el Espíritu Santo está en Santa Fe Springs o en Whittier o en Pico Rivera o Downey o una ciudad al otro extremo del mundo. Tú estás ahí presente. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y yo oro, Señor, sé que para muchas personas están pasando por dificultades en ese aislamiento, este distanciamiento, pero oramos, Señor, para que podamos saber que quiénes somos en Cristo Jesús y que podamos gozarnos, Señor, en saber que tú estás obrando y que podamos estar orando uno por el otro, orando por las necesidades que hay en nuestras familias, en la familia de Cristo, en el mundo, en nuestra nación. Gracias, Señor, que tú eres el que sostiene todas las cosas. Tú eres el que sostiene nuestras vidas y tú eres el que está sosteniendo todas las cosas, Señor, en el mundo. Dios, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el creador. Y como Jesús habló de que nuestro Padre Celestial cuida aún las flores del campo, que ni el ojo humano se ve, pero Dios se ve. Esos pájaros que están ahí en un bosque o una jungla, animales, y comen todos los días. Nuestro Padre Celestial alimenta a los animales. Dice la Biblia que ni un pájaro puede caer del cielo sin que el ojo de nuestro Padre Celestial lo ve. Y si tu ojo, Dios, ve al pájaro que cae del cielo, ¿cómo no vas a estar mirando, Señor, de tus hijos que han sido redimidos por la sangre de tu Hijo? Gracias, Señor, por ese cuidado. Gracias, Señor, por ese amor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 13 de Génesis. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 13 y vamos a leer para comenzar los primeros 13 versículos de Génesis 13. Aquí, a ver si puedo empezar esto. Estamos en Génesis capítulo 13 y vamos a mirar aquí los versículos 1 al 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar
donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí estamos mirando esta sección de la palabra de Dios. Puse el título del mensaje, del estudio para hoy: la ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley bíblica, es una ley que no fue escrita en la Biblia en el tiempo de Abraham, pero es un principio. Y Dios estableció principios y leyes espirituales, y una de esas leyes espirituales es la ley de la siembra y la cosecha. Y tenemos que entender lo que significa esa ley, porque es una ley que se aplicaba aún antes que fue escrito, porque Dios lo puso en la naturaleza, en el universo, y para nuestras vidas también. ¿Y cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Eso se ve en el Nuevo Testamento. Miramos aquí en Gálatas, vamos a leer 7, 8 y 9. Capítulo 6, empezando con el versículo 7. La ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis. Entonces, no engañéis, que no podemos engañar a nosotros mismos. El domingo hablamos sobre el corazón, que es más engañoso, y uno puede engañar a sí mismo, pero está diciendo el apóstol Pablo, para no ser engañados, ¿de qué? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no se puede burlar de Dios, no se puede pensar que hay cosas que Dios no sabe. Dios sabe todas las cosas. Entonces no tenemos que engañarnos pensando que Dios no ve y conoce todo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha. De lo que sembramos, cosechamos. Y esa ley aplica en lo natural y en lo espiritual. En lo natural, si uno planta semillas de limón, que va a crecer un árbol de limón. Y si uno siembra semillas de trigo, va a cosechar trigo. Y en lo espiritual, si sembramos, habla en cuanto a de sembrar de la carne y del espíritu. Si actuamos de acuerdo a la carne,
entonces vamos a sembrar cosas de la carne. Y la carne representa el opuesto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si sembramos en lo espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir beneficios de eso. Y vamos a mirar en esta tarde lo que pasó con Abraham, el cumplimiento de esa ley de la siembra y la cosecha. Habíamos visto que Abraham fue llamado por Dios. Dios apareció, dijo Abraham, y dijo, si deja tu familia, deja tu casa, tu pueblo, y si tú vas al lugar donde yo estoy indicando, entonces yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y Abraham obedeció a Dios, dejó su familia y fue con su sobrino, y fueron hasta Harán, y de Harán fueron a Canaán. Era como 400 millas que fue hacia Canaán. Canaán es el lugar donde hoy día es Israel, es el lugar que Dios prometió dar a Abraham y su descendencia para siempre. Y después de llegar a Canaán, no sabemos cuánto tiempo estaba en Canaán, pero vimos la semana pasada que hubo hambre en la tierra, y Abraham fue probado. Y vimos la semana pasada que en vez de buscar la dirección y pedir la dirección de Dios, la Biblia no habla que él consultó con Dios, dice que hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham, actuando sembrando en la carne, en lo natural, miró su situación y dijo, tengo que hacer algo. Tengo que proveer para mí, para mi esposa, y lo que tenía. Entonces él tomó la decisión de dejar Canaán, donde Dios dijo a él para ir, y él fue ¿a dónde? A Egipto. Y para buscar, en vez de buscar y pedir dirección de Dios, porque no dice la Biblia que Abraham, cuando hubo hambre, preguntó a Dios, ¿qué hago? Dios simplemente tomó su propia decisión de dejar a Canaán y fue a Egipto. Y vimos que cuando Abraham fue en Egipto, miramos la semana pasada, que no hay nada de mención de Dios en el trato con Abraham. Menciona a Dios, pero la única mención de Dios es que Dios apareciendo a Faraón, porque Abraham engañó, mintió y pidió también a su esposa para decir que fue su hermano, y él permitió que su esposa Sarai fue a la casa de Faraón para ser como la mujer de él. Estaba dispuesta a hacer eso, y vemos que el engaño, la mentira, todo eso fue en consecuencia por no obedecer la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y Dios fue fiel a su promesa hacia Abraham. Y vimos eso, que Abraham salió de Egipto y regresó y fue al mismo lugar donde, vamos a leer, el mismo lugar donde él estaba, y ahí hizo altar y sacrificio y como una reconciliación con Dios. A pesar de que Dios perdonó a Abraham, y sabemos la historia, que la descendencia de Abraham, por eso llegó Jesucristo, y Dios dijo a Abraham, voy a bendecirte a ti, voy a bendecir a toda la tierra a través de tu descendencia. Dios recapacitó a Abraham y Dios bendijo a Abraham. Sin embargo, hubo consecuencias por su desobediencia, por no buscar a Dios y hacer las cosas de su manera. Y es tan importante para nosotros aprender la lección, el principio de la ley de la siembra y la cosecha, porque podemos mirar ejemplos en la palabra de Dios, aún ejemplos de otras personas, ejemplos en nuestra propia vida, y para ver cosas que puede haber consecuencias en nuestra vida por depender en nosotros mismos y buscar recursos en la carne y no mirar a Dios. Dijimos la semana pasada que en la Biblia Egipto muchas veces simboliza la alianza con el mundo. Y Dios dijo la semana pasada, miramos los versículos, maldito el que apoya, busca su recurso y su ayuda en las cosas del hombre, y menciona también en Egipto. Egipto simboliza confianza en los recursos humanos, en cosas que buscando nuestros propios medios, nuestros propios recursos en lo natural, sin consultar y sin considerar y sin buscar a Dios. Y vemos
que en cuanto a esa ley de la siembra y la cosecha, vemos más adelante o después de lo que sucedió aquí en el capítulo que estamos mirando, avanzamos al capítulo 16 de Génesis. Miramos aquí en el libro de Génesis capítulo 16 lo que sucedió. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, estaba estéril, no podía tener hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, algunas preguntas aquí que podemos preguntar. Entonces dice que Sarai, mujer de Abraham, que no le daba hijos, pasaba 10 años. Dios había dicho que iba a tener su descendencia, y había pasado 10 años y sin nada. Ya estaban avanzando en edad y no había hijos. Y Sarai estaba frustrada, Abraham frustrado, y dice que Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Dónde consiguió Abraham y Sarai esa sierva egipcia? Yo creo que consiguieron su ayudante, la casa, la sierva. Yo creo que encontraron a ella cuando ellos, Abraham, no escuchó o no consultó a Dios y fue a Egipto por razón del hambre, y fueron estando ahí viviendo. No sé dónde dice la Biblia cuánto tiempo estaban en Egipto, pero yo creo que estaban ahí, consiguieron esa sierva, Agar. Entonces sabemos nosotros que conocemos la palabra de Dios, la historia de qué pasó en cuanto a esa relación con Agar. Y estamos hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estando ahí 10 años, esa sierva que estaba en su casa por razón de la desobediencia de Abraham, de no consultar, no escuchar a Dios, y fue a Egipto. Estando ahí, consiguió esa sierva. Sarai tenía la buena idea en comillas, pensando ella, que quiero tener hijos, porque fue como una maldición no tener hijos para el pueblo judío, la cultura en ese tiempo. Entonces ella dijo: mi sierva puede tener hijos y yo puedo considerar esos hijos como mis hijos, así ella puede tener descendencia. Pero cuando Sarai convenció a Abraham para tomar a Agar, su sierva, para tener relaciones con ella, para tener hijos, y cuando ella se quedó embarazada, Agar empezó a tener, que esa palabra que utilizó, que tenía, miraba con desprecio a su señora, miraba con desprecio a Sarai, y empezó los conflictos. Y los conflictos llegaron al tal punto de que Agar salió de la casa, escapó, huyó de la casa, porque ya no puede aguantar los gritos, quizás a unos golpes que recibió de Sarai, porque había ese conflicto entre ellos. Ella huyó de la tienda de Abraham, y vemos que cuando ella salió de la casa, estaba en el desierto escapando, y un ángel de Dios encuentra a Agar, y vamos a mirar lo que el ángel dijo. Entonces, en Génesis 16:11, cuando Agar salió de la casa, además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el versículo 12. Y él será hombre fierro. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Entonces esa fue la profecía del ángel. Dijo a Agar, vuelva a la casa y sométete a tu señora, porque Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir a tu hijo. Y el ángel dijo, tú vas a llamar al nombre de tu hijo Ismael. Ismael significa Dios oye, porque Dios oyó la aflicción de ella. Ismael fue el hijo de Abraham. Y por eso Ismael fue bendecido, porque Dios había dado la promesa de bendecir a Abraham y su descendencia. Ahora, Ismael no fue el hijo de la promesa, pero fue hijo de Abraham y recibió una bendición porque era hijo de Abraham. Ismael llegó a ser el padre ¿de cuál pueblo? De los árabes. Y los árabes han sido un aguijón de aflicción al pueblo judío desde aquel día hasta el día de hoy. Los árabes en el Medio Oriente, ahora están varios países firmando pactos de paz con Israel. Ese está en cumplimiento de unas profecías de la palabra de Dios, que va a haber una alianza entre las naciones, pero a través de la historia, desde que nació Ismael y su descendencia hasta recién, ha habido mucho, y todavía hay muchos conflictos. Aún la Biblia habla que que va a haber varias naciones árabes que van a ir en contra de Israel en el tiempo de la tribulación, y va a rodear a Israel, y va a parecer que van a ser destruidos por completo. Es cuando nosotros venimos con Cristo en la segunda venida, a los 7 años de la tribulación. Pero a pesar de que Abraham fue llamado por Dios, a pesar de que las promesas dadas por Dios a Abraham fueron cumplidos en cuanto a su descendencia y la bendición y el favor de Dios, aunque Dios prosperó a Abraham, a pesar de que Abraham fue muy bendecido por Dios, Abraham y toda su descendencia ha sufrido las consecuencias de su desobediencia. Y podemos ver el mismo principio en varios aspectos. Vemos, por ejemplo, en la vida del rey David. Dice la Biblia que el rey David fue el hombre tras el corazón de Dios, que Dios amaba a David, y que era un lugar especial, y que Dios prometió también, como Dios prometió a Abraham promesas, también prometió a David que su trono iba a durar para siempre. No David en el trono, sino su descendencia. ¿Quién fue la descendencia de David? Jesucristo, el hijo de David. Entonces, aunque fue ese cumplimiento de Dios, en la vida de David hubo muchos problemas. Cuando él tomó una mujer que ya estaba casada y él mató al esposo de ella para poder estar con ella, porque era una mujer hermosa. Entonces también, a consecuencia, él se quedó esa mujer embarazada y el niño murió. También por consecuencia, Dios dijo que nunca va a dejar la espada ser en contra de tu familia por la desobediencia, porque él no hacía cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces había consecuencias, la ley de la siembra y la cosecha. Vemos que en la vida de David, que su familia fue dividida. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas, media hermana, y que había guerra entre sus hijos, matanza entre sus hijos. David tuvo que huir. Los enemigos de David empezaron a conquistar y tener victorias en contra de Israel por la desobediencia de David. A pesar que Dios ama, a pesar de que uno ama a Dios, cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, entonces hay consecuencias. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y se aplica en el año 2020 también. Nosotros tenemos que tener cuidado en saber que Dios es soberano, que Dios es omnipresente, y que Dios es santo, y Dios está mirando nuestras vidas, y cuando tomamos decisiones
como Abraham. Yo creo que Abraham pasó su vida diciendo, ¿por qué no oré? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué fui a Egipto cuando había hambre en la tierra? ¿Por qué no pude confiar en Dios? Y podemos arrepentirnos nosotros por decisiones que nosotros tomamos. Si hay algo en el pasado, está en el pasado. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de reconciliación, pero a pesar de eso puede quedar consecuencias de nuestros pecados. Hay consecuencias. Lo que sembramos, cosechamos. Y tenemos que entender ese principio y entender que hay consecuencias cuando no buscamos a Dios, cuando salimos de la voluntad de Dios. He usado la ilustración de la paraguas. No tenemos una paraguas cuando está lloviendo, ese paraguas está cubriendo, la lluvia puede caer, pero no nos va a mojar. Y estando en la voluntad de Dios, tenemos la protección de Dios, la bendición de Dios, pero si uno sale de ese paraguas, aún vemos que el mejor ejemplo también en cuanto a que a veces hay tribulación. Jesús dijo, en el mundo va a haber tribulación, en el mundo va a haber conflictos, y esos conflictos son momentos cuando nosotros tenemos la tendencia de buscar, de entrar en pánico. Necesito buscar recursos, necesito buscar ayuda, y tenemos que en esos momentos tomar un paso atrás y decir, Señor, lo traigo delante de ti. Señor, ayúdame, guíame, pongo mi corazón delante de ti. Yo no quiero equivocarme, yo no quiero hacer cosas, Señor, que van a traer consecuencias malas para mi persona, para mi familia, para el nombre de Cristo. Entonces tenemos que entender esa ley de la siembra y la cosecha. Otra cosa que podemos ver en esta sección de la Escritura es el contraste entre la vida de Abraham y la vida de Lot. Dios lo pone ahí al lado Abraham con Lot, y podemos ver sus vidas y sus decisiones. Los dos tenían muchas posesiones, los dos eran muy ricos, y lo cual representa el favor y la bendición de Dios. Miramos aquí en Génesis capítulo 13, mirando en los versículos, aquí, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Entonces vemos ahí que había tanta bendición, tanta prosperidad, que ni podían compartir la tierra, porque había pleitos entre los pastores de Abraham con los de Lot. Entonces Abraham toma una decisión, y parece que Abraham aprendió una lección muy valiosa y empezó a ver las consecuencias por su desobediencia a Dios, y aprendió la importancia de la confianza y la obediencia de Dios. Y la Biblia reconoce a Abraham como el hombre, el padre de la fe. Y Abraham aprendió esa lección. Aprendió la lección que Jesús repitió cuando estaba aquí en la tierra, enseñándonos, guiándonos, siendo ejemplo para con nosotros. Jesús dijo, sin mí, que dijo, nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y esa fue la lección aún en el Antiguo Testamento, Dios diciendo, yo soy tu proveedor, yo soy el buen pastor, yo soy el que provee para ti, yo soy tu protector. Y tenemos que aprender a confiar en la presencia, en el poder de Dios. David lo dijo de esa manera. Vamos a mirar otro versículo. En Salmo 127, David dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, también diciendo David que uno puede tener recursos, uno puede tener habilidad, uno puede tener inteligencia, uno puede tener el camino abierto,
Pero si Dios no está en el centro, si Dios no está en el asunto, entonces en vano trabajan los que están edificando. Si uno puede tener el ejército más grande, uno puede tener el ejército del poder mundial. Los Estados Unidos tiene el ejército más grande, más poderoso en el mundo. Tenía, no sé si todavía está, si China tiene más armas o más bombas nucleares, no sé, pero sea China, sea los Estados Unidos, si creemos que Dios está con nosotros, entonces, pero dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Si nuestra nación está buscando a Dios, si volvemos a Dios y nos humillamos y decimos, Señor, tú eres el Dios de la tierra, de nuestra nación, entonces podemos confiar en la protección de Dios. Pero uno puede tener el mejor ejército, el ejército más numeroso, pero sin la provisión de Dios, sin la bendición de Dios, ese no significa nada. Ese vemos en varios ejemplos en la Biblia. Gedeón tenía un ejército que tenía 10,000 soldados. Dios dijo, demasiado, porque si cuando ganan la victoria van a decir que ustedes lo hicieron con tu fuerza. Y redujeron hasta 300 personas. 300 personas con Gedeón conquistando otra nación, una nación con 300 soldados, porque Dios estaba presente. Con Dios y una minoría es una mayoría, pero una mayoría sin Dios es una minoría. Y esa es la lección que vemos aquí con Abraham. Aprendió eso de confiar en Dios. Y mirando la comparación de Abraham y con Lot, miramos aquí también lo que la Biblia dice en Hebreos sobre las decisiones de Abraham después de aprender la lección. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, después cuando tuvo sus hijos, coherederos de la misma promesa. Y versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham vivió en tiendas, aunque Dios le prosperó, tenía dinero. Él puede haber edificado una casa grande, pero Dios dijo a él, Abraham, tú vas a vivir en tiendas, porque no vas a tener un lugar permanente aquí. Después voy a dar a tu descendencia, pero tú me vas a seguir, me vas a obedecer, y yo te voy a prosperar, yo te voy a cuidar, yo te voy a ser tu proveedor. Y Abraham confió en Dios. Dice que él vivió en tiendas, porque es lo que dijo Dios, en obediencia. Y dijo, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No quiso edificar su propia casa. Dijo, Dios me tiene una casa. Dios me tiene una casa en el cielo. En ese lugar, esa es mi recompensa. Y Abraham caminaba con fe y esperaba, y no puso su fe más en las cosas terrenales en Egipto, sino él aprendió de confiar en Dios. Ahora, ¿qué fue la actitud de Lot? Miramos aquí en Génesis 13, 9 al 12. Abraham, cuando tenía los dos mucha gente, vamos a separarnos, Abraham dijo, ¿no está toda la tierra delante de ti, Lot? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Entonces Abraham miraba con fe. Lot usaba sus ojos y tomó decisiones basadas en sus ojos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, árboles verdes, mucho pasto para sus animales, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente,
y se apartaron el uno del otro. Y 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios prometió, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, Lot también. ¿Qué pasó con Abraham cuando había hambre? No consultó a Dios. Fue tomando decisiones. Y Lot, cuando tenía que decidir dónde iba a ir, no consultó a Dios. Miró con sus ojos y dijo, eso es lo que yo quiero. Porque esa es la atracción para la carne, ¿no? El que siembra para la carne cosechará la destrucción, y que el que siembra hacia espiritual cosecha bendición de Dios. Y Abraham caminó por fe, dependiendo en la dirección, confiando en las promesas de Dios. Lot, en contraste, caminó siendo guiado por sus ojos. Y mira, vamos a mirar cuál fue el fin de Abraham. Él esperaba una ciudad no hecho por manos, sino hecho por Dios, cuyo arquitecto era Dios. Dios va a proveer para Abraham. Y dijo, tú eres mi proveedor, Señor. Mi futuro está en ti. Y vamos a mirar qué fue, para terminar, qué fue el fin de Lot con sus decisiones. Avanzamos a Génesis 19:30. Ese fue después que Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Dios mandó la destrucción, el ángel, para decir, tiene que huir porque hay mucho pecado en ese lugar. Dice que los hombres eran muy malos. Entonces Lot tuvo que escapar, no quiso salir, pero el ángel casi tuvo que empujar y jalar hasta que se fuera. Y dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Lot, que tenía tanto como tenía Abraham, que no pueden estar juntos en el mismo área porque había tanta prosperidad, tantos animales, tantos siervos, tantos animales, todo lo que tenían. Y Lot terminó en una cueva, sin nada. ¿Por qué? Porque es un contraste. Dios ahí puso el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Lot. Y básicamente lo que la Biblia está diciendo, aquí hay 2 caminos. Camino para la vida, la bendición, y camino de la carne y la destrucción. Y la lección espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. Y la cosecha no siempre viene en el momento, ¿no? Uno siembra y no el día siguiente tiene la cosecha. Es a través del tiempo. Tú y yo estamos sembrando todos los días en las decisiones. Hoy voy a leer mi Biblia, o voy a mirar la televisión, o mirar Facebook, o mirar otras cosas. Hoy voy a tomar tiempo para orar al Señor, o voy a tomar tiempo para hacer otras cosas. Hoy voy a invertir en mi familia, o voy a hacer otras cosas. Hoy voy a servir a alguien de alguna manera, o voy a buscar quién me puede servir a mí. Hoy voy a decir la verdad, o hoy voy a decir mentiras. Hoy voy a ser íntegro, o hoy voy a robar. Decisiones que tomamos. Esas decisiones, o voy a apartarme en santidad, o voy a prestar mis ojos, mis manos a cosas que no agradan a Dios. Son decisiones que tomamos, y quizás en el momento no tenemos la consecuencia, para bien o para mal, pero a largo plazo vemos que no se puede burlar de Dios. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos para la carne, cosechamos destrucción. Si sembramos para Dios, cosas espirituales, hay una recompensa. Y siempre la recompensa que Dios da es lo ideal, lo mejor. Y no podemos reemplazar la bendición y la presencia de Dios con nada. Amén. Vamos a orar, terminando el estudio para el día de hoy. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tu palabra nos enseña.
Espíritu Santo, queremos dar lugar a ti, Señor, para instruirnos, para guiarnos. Y muchas veces, Espíritu Santo, tú no gritas, tú hablas en una voz suave. Y tenemos que cultivar nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar tu voz. ¿Y cómo cultivamos ese hábito de escuchar tu voz? Es a través de la obediencia, para obedecer las cosas que sí entendemos. Es en pasar tiempo contigo, Señor, tener compañerismo contigo, en hacer cosas que sabemos que te agrada a ti, en servir, en ayudar, en usar los dones que tú nos has dado para los propósitos que tú nos has llamado. Y Señor, así podemos cultivar el ambiente, Señor, en nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos, Señor, para mantener siempre delante de nuestros ojos ese principio de la ley, de la siembra y la cosecha. Y deseamos, Señor, cosechar buenas cosas. Y si hemos sembrado en el pasado cosas que no fueron cosas beneficiosas, hoy, Señor, uno puede tomar la decisión para decir: Señor, hoy decido entregar mi vida a ti y empezar a andar en obediencia. Gracias, Señor, que en ti hay recompensa, en ti hay restauración, en ti hay perdón. Y Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, para darte el futuro que esperas. Gracias, Señor, que tú tienes un lugar mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, para confiar en ti. Ayuda, Señor, que podamos crecer en nuestra fe, como ese ejemplo de Abraham, confiando en ti, recibiendo la recompensa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te amamos, Señor, y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que seguimos adelante y seguimos con ese ley de Dios guiándonos, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una semana de bendición, y que escuchamos la voz del Espíritu Santo guiándonos en cada día. Amén. Y que Dios nos dé la fuerza cuando viene ese camino que tiene dos caminos y tenemos que decidir: voy a hacer esto que agrada a mi carne, o voy a hacer eso que agrada a Dios. Que tomamos la decisión de vida que agrada a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima semana, miércoles o el domingo a las 5:30, el servicio en vivo aquí en la iglesia de Florence Avenue. Amén. Nos veremos. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.